Ok. Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia magistral que cierra el 16º Simposio de Ingeniería Bioquímica Eutrofia 2021. Para mí es un gusto poder presentar al conferencista. Él, un destacado exalumno de nuestra institución, pero sobre todo de nuestra carrera de Ingeniería Bioquímica. Él formó parte de una generación inolvidable. Alejandro era y es un joven totalmente comprometido con lo que hace. Sumamente responsable, buen compañero y excelente persona. El maestro en ciencias, Alejandro de Jesús Ramírez García, nos hablará esta tarde acerca de una pregunta que a veces como estudiantes en un momento nos cuestionaremos. Quiero estudiar en el extranjero, pero ¿cómo le hago? ¿Sí? Entonces, Alejandro nos contará sus experiencias en los procesos de aplicación, tanto para estancias de investigación como lo era antes, lo que eran las prácticas profesionales, en la actualidad, las residencias profesionales. Pero también nos hablará acerca de los procesos de aplicación para el posgrado, tanto maestrías como doctorados. Nos guiará paso a paso en los requisitos necesarios para preparar una aplicación y compartirá consejos que ayudarán a mejorar esta e incrementar la posibilidad de éxito. Alejandro egresó del Instituto Tecnológico de Durango en el año de 2013. Realizó su residencia profesional en Brasil el mismo año, para luego estudiar una maestría en biotecnología en Estados Unidos de Norteamérica, entre los años del 2015 al 2017. Actualmente está por finalizar un doctorado en biotecnología en el Instituto Politécnico Federal de Zúrich, en Suiza. Sin más preámbulos, Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, maestro, por esa introducción. Yo, bueno, creo que aquí el honrado soy yo, maestro, de que me hayan invitado y de que me hayan dado este espacio. Yo, como siempre, encantado pues, de platicar y pues también de tratar de ayudar a las nuevas generaciones pues a viajar por el mundo y sobre todo pues mostrarles que no es tan difícil como pudiera parecer. Voy a compartir mi pantalla, maestra. No, pues es que la noche vine. Sí, ¿para qué chicho? Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Muy bien. Puedo quitar esto de aquí. Listo. Muy bien. Bueno, en caso de que haya alguna pregunta, creo que sería más fácil si usan el levantar la manita, porque hay muchos datos y hay muchas cosas que menciona, entonces creo que es más fácil si atendemos las preguntas en el momento para evitar que la pregunta se vaya y se pierda y que haya un poco de confusión con el resto de los datos, pero pues también al final, si gustan, podemos hacer podemos hacer una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien. Pues mi nombre, como ya lo dijo la maestra, mi nombre es Alejandro Ramírez y pues les voy a hablar en esta conferencia de, pues básicamente, cómo le hice yo para estudiar en el extranjero. Primero que nada, les voy a dar un poquito de mis antecedentes. Yo nací en Peñón Blanco, en el municipio de Peñón Blanco, ahí en el estado de Durango. Está como a gracias. Está como a un par de horas de ahí de la ciudad de Durango. Es un lugar muy bonito, los que lo conocen, bueno, ya sabrán. Luego, en 2009, comencé los estudios de Ingeniería Bioquímica, ahí en el Tecnológico de Durango.
Y después, en 2013, viajé a Brasil, donde estuve trabajando con mi residencia profesional, prácticas profesionales, en la Universidad Estatal de Sao Paulo. Estuve ahí trabajando durante 3 meses. Y luego, después de ahí, en 2015, me fui a Estados Unidos a hacer maestría en ciencias en biotecnología en West Virginia State University, donde estuve ahí 2 años. Y desde el 2017 estoy haciendo el doctorado en ciencias en biotecnología en ETH Zurich, es las siglas en alemán de Instituto Politécnico Federal, y pues ya estoy en los últimos semestres, ya por terminar los cursos del doctorado. Primero que nada, quiero hacer una pequeña aclaración de que la información que yo aquí presento se basa únicamente en mi experiencia y se basa únicamente en lo que yo he vivido, en lo que yo he visto, en lo que yo he investigado. Puede que hoy en día haya diferencias respecto a lo que yo muestro aquí, porque pues, por ejemplo, como les menciono, yo les voy a hablar del proceso de aplicación de la maestría en 2015. Entonces, puede que a fecha del día de hoy haya diferencias en cuanto a los requisitos, en cuanto al costo. Sin embargo, la información que aquí les presento es bastante aproximada, vamos a llamarlo, y si bien puede haber variaciones hoy en día, puede que no sean tan grandes. Y como siempre, lo más recomendable pues va a ser contactar directamente cada programa, cada universidad. A lo largo de toda la presentación yo les dejo links, les dejo las páginas web donde ustedes directamente pueden encontrar más información acerca del tema. Entonces, lo primero es el inglés. Creo que hasta suena un poco cliché y a lo mejor hasta voy a sonar un poco, pues sí, como un poco cliché, lo de siempre, pero el inglés es indispensable. El conocimiento del inglés es indispensable porque incluso desde que uno llega al aeropuerto, por ejemplo, esta foto es del aeropuerto de Frankfurt y ya el español ya se perdió, ya nada está en español. Las cosas están escritas o en el lenguaje local, en alemán y en inglés. Y así va a ser siempre. Si ustedes van a, no sé, a Corea del Sur, donde usan un diferente tipo de escritura, todo va a estar escrito en el idioma local y en el inglés. Entonces, desde un principio, uno necesita el idioma inglés. Además que el inglés es el idioma oficial de divulgación científica. Así que, por ejemplo, en el caso de los posgrados, bueno, las publicaciones y todo se realiza en inglés. Entonces, pues también es indispensable saber inglés para encontrar información y también para poder, pues, publicar nuestros artículos. No es imposible si no se sabe inglés. Si por alguna razón alguien no sabe inglés, no es imposible. No significa que no se puede estudiar inglés. Sin embargo, esto lo limita mucho y pues básicamente solo a Latinoamérica, Chile, Argentina. España podría incluso no ser una opción porque a pesar de que se hable español en España, pues España es un miembro de la Unión Europea y muy probablemente el proyecto donde van a estar trabajando tiene una colaboración con otro miembro de la Unión Europea, con Francia, con Bélgica, con Holanda, donde entonces tienen que hablar inglés como idioma universal. Entonces, incluso España puede no ser una opción si no se habla inglés y pues se limita solamente a Latinoamérica. Entonces, pues es primordial, es indispensable el conocimiento del inglés. Algunos consejos que yo les pudiera hacer, consejos que a mí me sirvieron mucho, pues el Centro de Idiomas del Tecno es una excelente herramienta, los profesores está genial. Yo sé que hay, bueno, cuando yo estaba ahí había mucho de que no, es que la escuela de la FECA, no, es que el Centro de Idiomas del Tecno, no, es que Harman Hall, no, la verdad, creo que todo lo que se puede enseñar de inglés está al mismo nivel en todos los lugares. Más bien depende de uno mismo, que se ponga uno a estudiar y que le eche ganas. Y el Centro de Idiomas es una herramienta perfecta porque lo tienen ahí, pues ahí cerca y es parte del tecnológico. También escuchar música y leer revistas en inglés. También eso creo que ayuda mucho porque no solamente basta con el saber el significado de una palabra, sino también entender el contexto donde dicen la palabra. Entonces, música y revistas también ayuda mucho. Cosas tan sencillas como cambiar el idioma del teléfono. O sea, todos tenemos el teléfono en español, pero si cambias el idioma en el inglés, inmediatamente te vuelves como que más familiar con palabras. Por ejemplo, messaging o call. Este tipo de cosas propias del teléfono también te ayudan para que en el día a día que uno está siempre viendo el teléfono, este tipo de cosas también te ayudan bastante. Leer los instructivos en inglés. Esta es una de las herramientas, creo que están, creo que es
debería de tener muchísimo valor. Los instructivos de las televisiones, los instructivos de cómo armar esa típica mesita de computadora para poner la computadora esta que todos tenemos en nuestra sala, esos instructivos siempre vienen en múltiples idiomas. Y esos instructivos están traducidos así bien entre todos estos idiomas. Entonces, tú puedes tomar las instrucciones en español y ver exactamente cómo está escrito en inglés y la estructura de la oración y tome esto y atornille. Todas esas instrucciones están súper bien escritas, súper bien descritas también, y esos manuales son súper útiles también para entender cómo se usa una palabra en contexto. Y hablando de contexto, películas en inglés con subtítulos en inglés, porque de esta manera escuchas la palabra, además que en el subtítulo la lees. Entonces es la lectura, es la pronunciación y además es el contexto, porque en una película no vas a escuchar una palabra suelta. En una película siempre la palabra está dentro de una frase y entiendes cómo los protagonistas de la película están usando esa frase y le da contexto. Y básicamente así, viendo películas en inglés con subtítulos en inglés, fue como yo me preparé para mi examen en inglés. Luego mi papá me regañaba porque me decía, ¿qué no estás estudiando? ¿Estás viendo películas? No, papá, estoy estudiando. Entonces, es un muy buen recurso también y bueno, hoy en día tenemos esto al alcance en todos lados, en internet, pero sobre todo el principal consejo, no evitarlo. O sea, si la única fuente bibliográfica que tienes disponible para la práctica de bioquímica, la práctica de microbiología, si la única fuente que tienes disponible es un artículo en inglés, léelo, trata de entenderlo. No solamente porque esté en inglés digas, no, ya no supe. No, es ese miedo al inglés, creo que hay que sacárnoslo y es muy importante también saber que no es tan difícil. Entonces, sobre todo, no evitar el inglés. Así que tomando todo esto, como dijo la maestra Citlali, les voy a estar dando consejos y mi primer consejo es aprender inglés. Este es primordial y este es el primer consejo antes incluso de empezar con requisitos y con todo. Entonces, ya con el primer consejo, vamos a empezar ahora, digamos, en orden cronológico académico y vamos a empezar con la residencia profesional. Para la residencia profesional, yo usé el programa IAEST, que a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado ahí en el Tecno, porque pues es un tanto conocido este programa de intercambio. IAEST significa International Association for the Exchange of Students for Technical Experience y se basa en el intercambio de plazas entre aplicantes. Tú consigues una plaza en Durango para que alguien de Bulgaria llegue a trabajar y la persona de Bulgaria va a conseguir una plaza para ti para que tú vayas a trabajar allá. Básicamente es intercambiar posiciones de trabajo. Además, el programa ya otorga becas. El monto varía, pero siempre es suficiente para subsistir en el país de destino. Entonces, pues el financiamiento ahí está. Ya es una organización internacional, como pues el nombre lo indica, pero en México está representado por la Asociación Mexicana de Intercambio Práctico Profesional, la AMIP. No hay un comité de IAEST México como tal. AMIP se encarga de representar a IAEST México y esta es su página web. Los intercambios por lo regular inician en los meses de julio, noviembre y duran entre 2 meses hasta 1 año. Y esto va a depender de cada intercambio particular, de cada plaza, pero pues usualmente entre julio y noviembre y duran 2 meses a 1 año. Entonces, más o menos como para darles una referencia, tienen que comenzar entre octubre y diciembre del año anterior al que quieren hacer las prácticas, la residencia profesional. Así que la idea es que puedan comenzar justamente ahora, entre octubre y diciembre, para que el próximo julio, noviembre del próximo año sea cuando puedan hacer sus prácticas profesionales con este programa. El proceso es el siguiente. Primero hay que pasar un filtro de AMIP, porque, pues como les digo, este filtro de AMIP consiste en ciertos documentos, su currículum vitae, una constancia de que son estudiantes, cardex de materias, cartas de recomendación, donde los profesores lo recomiendan, carta de motivación, donde ustedes explican por qué quieren hacer el programa, un certificado de inglés, que puede ser el examen TOEFL, y más adelante les voy a hablar de este examen, y pago de una cuota de $150 que no son reembolsables. Pero estos requisitos son fáciles de cubrir, fáciles de obtener, entonces, pues básicamente es, yo diría que casi garantizado que pasan a la siguiente etapa, aunque pues sí,
hay que mencionar que en caso de no pasar a la siguiente etapa, pues los $150 no son reembolsables. Una vez que preparan esta aplicación, la envían a MIP, toma un par de semanas, ellos la evalúan y luego después, pues viene la aprobación de AMIP, te aprueban y el siguiente paso ahora es encontrar una plaza para intercambiarla. Como les decía, ya este se basa en el intercambio. Entonces, básicamente esto implica que hay que buscar plazas para que un extranjero llegue a Durango a trabajar o a México, mientras un extranjero busca una plaza para ti en otro país. Entonces, bueno, la primera pregunta que puede venir, ¿dónde puedo yo encontrar plazas para intercambio de ya esté en Durango? Históricamente, hay muchos lugares ahí en Durango donde pueden encontrar plazas. Cabe mencionar que no es necesario que la plaza intercambiada sea de bioquímica. O sea, tú puedes encontrar una plaza para un arquitecto, para un ingeniero industrial, para un ingeniero civil, y te pueden dar una plaza de bioquímica. El intercambio no necesariamente tiene que ser, no tienes que encontrar una plaza de la que quieres. En ese sentido, pues hay un sinnúmero de lugares donde pueden buscar plazas para intercambiar en industrias como aserraderos o compañías acereras, de estas aserraderos y las compañías que están ahí en la carretera México, minerías, pues ahí a lo largo en todo Durango, en toda la sierra hay bastantes compañías mineras, centros de investigación, en el CIDIR, en el CIMAP, en las maquiladoras siempre por lo regular tienen necesidad de personas con de ingeniería industrial, ingeniería mecánica, entonces maquiladoras también son buenos lugares, agencias de automóviles para las partes de administración, hoteles para lo de turismo, cualquier lugar que potencialmente pueda ser el lugar de empleo para alguien con un título universitario, ese es un lugar donde pueden ustedes buscar plazas. Aunque también pueden expandir la búsqueda. Si tienen la facilidad, si tienen algún familiar, pues, ¿por qué no buscar en Torreón, en Monterrey, en el Bajío, en la Ciudad de México? Porque también pues Durango es un lugar un poco pequeño para lo que es la industria, para lo que es este tipo de lugares, y pues Monterrey o Torreón, la cantidad de industrias que tienen, la industria alimenticia en el Bajío, entonces si tienen también la posibilidad de ir a otras regiones, a otras ciudades, pues también pueden encontrar plazas en otras regiones, no importa, solamente tiene que ser en México. Ahora, una vez que van a una empresa, les platican del programa ya y la empresa dice, muy bien, yo participo, es ahí un papeleo que hay que llenar, y entonces ustedes reportan la plaza a AMIP. Le dicen a AMIP, yo ya encontré una plaza para un ingeniero industrial, para un ingeniero en sistemas, aquí está la documentación. Entonces, AMIP envía estas plazas a internacional, y ya le regresa a AMIP una lista de plazas disponibles para los mexicanos. Entonces, va a haber una lista bueno, cuando yo apliqué eran como 30 plazas en el extranjero, de todas las carreras, de todas las disciplinas. Y entonces, los candidatos que encontraron una plaza para extranjeros pueden elegir una de esas plazas de la lista. Hay un sistema de puntuaciones donde las personas con el mayor promedio, las personas con el mejor ensayo, con la mejor carta de motivación, las personas con la mejor carta de recomendación de los profesores, todas estas pequeñas cosas de la aplicación van sumando puntos. De acuerdo a la puntuación, es el orden para elegir plazas. Y pues obviamente, mejores calificaciones, mejor puntuación, te da la posibilidad de escoger la plaza que mejor quieras, la que mejor te convenga. Ahora, ¿qué pasa si no encuentras una plaza? ¿Qué pasa si estuviste yendo a 20 empresas en México, en Torreón, y ninguna quiso participar? Bueno, aquí es donde entra el sistema de puntaje. Como les comentaba, el promedio, el avance porcentual de la carrera, incluso el simplemente ir a una empresa y llenar un reporte de negociación y que la empresa diga, no quiero una plaza. Bueno, incluso cada empresa visitada va sumando puntos. Todos estos puntos AMIP los va poniendo, y una vez que los candidatos que encontraron plaza eligieron su plaza, y si quedan plazas sin asignar, entonces ahora los de mayor puntaje que no tuvieron plaza pueden elegir una plaza. Ahora, AMIP maneja una tercera opción en caso de que no hayas encontrado plaza, y le llaman ellos patrocinio directo, donde en pocas palabras tú pagas el dinero que básicamente te van a estar dando como sueldo en el país donde llegues, que es básicamente pues tu propio dinero, tus propios ahorros, y con ese dinero que tú le pagas ahí a con ese dinero subsistes en el país donde te vas a ir a trabajar.
Desgraciadamente, pues es un poco caro. En 2016, la última vez que investigué acerca de esto, eran $1,930 lo que había que pagar, encima de los $150 que hay que pagar para la cuota inicial. Entonces, esta tercera opción existe y ahí está. Y si alguien tiene el dinero, es una excelente opción, adelante, porque creo yo que los $1,930 comparado con la experiencia que obtienes, pues creo que los vale. Desgraciadamente, pues no todos, no está en la posibilidad de todos pagar este dinero. Entonces, pues yo siempre lo pongo como la opción menos viable, menos probable. Es mejor conseguir una plaza, es mejor tener buenos puntos para poder elegir una plaza en caso de que no encuentres una, pero la posibilidad ahí está. Entonces, bueno, solamente como información de que también existe esa posibilidad. Sin importar cómo es que encontraste la plaza, sin importar si la conseguiste, si no la conseguiste, pero por puntos la encontraste o si la pagaste, te van a poner en contacto con el comité de IAESTE del país de destino. Y este país te va a requerir también unos documentos, pero como ya los enviaste a MIP, son muy similares. También te van a pedir una carta de motivos, te van a pedir tu avance de materias, te van a pedir cartas de recomendación. Entonces, básicamente, esa documentación que le enviaste a MIP se la envías a IAESTE del país de destino. Y ya con eso ellos te hacen una oferta formal de trabajo en la institución donde vayas a llegar, en una empresa, en una universidad. En mi caso fue una universidad. Una vez que se hace el trámite ellos te envían hasta México todos los documentos que necesitas para el trámite de la visa. Y una vez que ya te pones en contacto con ellos, que te hacen el trámite de la visa y todo esto, pues ya quedan únicamente los trámites finales, que son pues comprar tu boleto de avión. Te piden que no compres el boleto de avión hasta que no tengas la visa. Entonces, comprar tu boleto de avión que va por cuenta propia y hacer los trámites del alojamiento, que te lo consigue ya México, o bueno, AMIP, a través del comité local de de destino donde vas, de destino tiene ya un lugar donde tú vas a llegar y ellos nada más tienes que comunicarte con esta persona o así. Pero afortunadamente el alojamiento te lo consigue ya lo cual es muy, muy útil. Y pues ya como trámites finales, pues hay que llenar los documentos relacionados con la residencia profesional, hay que ir al departamento de vinculación, bueno, cuando yo lo hice había que llevar una carta de presentación, había que presentar un anteproyecto, ya esto lo haces ya al final, y pues una vez que ya terminaste con todo esto, pues a esperar la fecha, viajar, conocer mucho y sobre todo a trabajar. Ahora, esta fue la línea de tiempo personal que yo usé, más o menos para que se den una idea de cuánto tiempo toma las aplicaciones. Yo comencé en octubre, como les comento, básicamente en estas mismas fechas. Yo comencé a investigar los requisitos, comencé a llamar a MIP, comencé a ver la página web, comencé a preguntarle a conocidos que ya habían usado este programa, ¿cómo le hiciste? ¿Qué necesitas? Al mismo tiempo, pues yo estaba en el 7º semestre de bioquímica. Luego, a finales de noviembre, sí, envié la documentación y a finales de diciembre, justo antes de vacaciones, de que terminara el semestre, me llegó la aceptación de AMIP diciéndome que listo, que ya estaba aceptado para el programa. Inmediatamente en enero me puse a buscar plazas, éramos tres compañeros de mi generación, los cuales estábamos aplicando este programa y entre los tres nos pusimos a negociar las plazas. Mientras tanto, pues estaba en el 8º semestre ya de bioquímica, ya en el último terminando. A inicios de marzo fue cuando hicimos esta negociación de que que envía los reportes, envía las plazas y luego a MIP te responde las que hay libres. Y pues en mi caso, pues ya seleccioné la que había y tardó más o menos un mes hasta que ya Brasil se pusiera en contacto conmigo, me enviaron los documentos. Justo cuando terminaba el semestre, pues los trámites finales, el boleto de avión, la visa, todo esto. Y pues la residencia profesional, las prácticas profesionales las cumplí de agosto a octubre del 2013. Básicamente así es como funciona este programa. Si bien es un tanto sencillo, tiene esta particularidad de que uno tiene que encontrar la plaza para otra persona. No necesariamente es tu propia plaza, aunque indirectamente sí. Pero bueno, esto es básicamente lo que yo hice y de esta manera yo hice mi residencia profesional en Brasil. Ahora, regresé al Tecno, me titulé y pues ahora lo que sigue. Entonces ahora les voy a explicar maestría y doctorado. Esto es un poco más largo, un poco más extenso, un montón de requisitos. Entonces, como les decía, si hay alguna duda, pues usan el botón de levantar la manita y inmediatamente me preguntan y yo les respondo. Los procesos son similares, por eso lo agrupo, porque los procesos son similares, entonces por eso queda básicamente igual. Primero que nada, les quiero contar acerca de las diferencias
de hacer una maestría en Estados Unidos y de hacerla en Europa. Digamos que esto yo lo sé porque, bueno, yo hice mi maestría en Europa, y ahora, perdón, yo hice mi maestría en Estados Unidos, y ahora que estoy haciendo el doctorado aquí en Europa, yo fui asesor de 4 tesis de maestría y te das cuenta cómo funcionan las maestrías. Entonces, bueno, eso me sirvió para recopilar esta tablita, donde les voy a resumir estas 5 características de las diferencias entre Estados Unidos y Europa. Primero que nada, ¿cuándo iniciar la maestría? En Estados Unidos, por lo regular, los cursos nada más van a comenzar en septiembre. Entonces, la maestría tienes que, digamos, planearlo para que puedas comenzar en septiembre. Mientras que en Europa comienzan cada semestre, como un semestre de clases normales, en febrero y en septiembre. En Estados Unidos llevas pocas clases de maestría. Yo el máximo que llegué a tomar de clases eran 3, y los últimos 3 semestres de maestría no llevé ninguna clase, más que solo investigación. Mientras que en Europa hay que llevar más clases, entre 3 a 6, y sobre todo los primeros semestres se llevan bastantes clases. Esto hace que la parte experimental sea diferente. Llevas menos clases en Estados Unidos porque desde que comienzas la maestría estás haciendo investigación, estás haciendo experimentos, estás haciendo tu tema de tesis, que esto es similar a lo que ocurre en México. Cuando uno comienza una maestría en México, pues casi inmediatamente comienza a hacer la parte de investigación. Mientras que en Europa, los primeros semestres son únicamente clases, 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 y el último semestre, cuando ya solamente llevas una clase, es cuando haces una tesis de 6 meses. Financiamiento. En Estados Unidos, por lo regular, la mayoría de las maestrías tienen financiamiento disponible en forma de beca. Mientras que en Europa es raro que haya financiamiento para extranjeros. Sí hay, es competitivo, pero sí hay. Y lo que hay se otorga como forma de beca. Entonces sí hay, pero es más raro, no hay tanta disponibilidad. Y por ende, como la parte experimental en Estados Unidos fue bastante larga, pues hay que hacer una defensa de tesis propia en forma. Mientras que en Europa haces tu proyecto de tesis de 6 meses, sí tienes que hacer una presentación al final, obviamente, donde reportas los resultados, pero no se evalúa, no se califica, o al menos así es las situaciones que yo he visto, donde no es tanto una defensa de tesis, no hay un comité, simplemente es tu presentación, lo que hiciste en estos 6 meses, y pues al final ya se hace esta presentación en el último semestre. Ahora, respecto a doctorado, en Estados Unidos lo mismo, los doctorados comienzan casi únicamente en septiembre, mientras que en Europa es muy flexible. Aquí puedes comenzar doctorado casi en cualquier parte del año. Yo comencé en septiembre, inmediatamente después de mí comenzó alguien más en octubre, y luego alguien más en marzo, y luego alguien más el siguiente septiembre. Entonces es muy flexible cuándo comenzar. En Estados Unidos llevas también algunas clases, y es casi durante los primeros 2 años, 3 años incluso, donde hay que llevar clases, mientras que aquí llevas un máximo de 2 clases, y eso únicamente los 2 primeros años. Yo el primer año llevé 2 clases, el primer semestre llevé 2 clases, el segundo semestre llevé una clase, y a partir del segundo año no tuve necesidad de volver a tomar ninguna clase porque no te lo piden. La duración típica en conjunto de todo el doctorado en Estados Unidos típicamente es de 5 a 6 años. Los programas están diseñados para 4 años. Y si tú vas a la página web de la universidad que te interesa, te va a decir que la duración es de 4 años. Sin embargo, típicamente se extiende 5 o 6 años, mientras que en Europa siempre te tratan de empujar para que termines en 4 años, 4 años y medio cuando máximo. Entonces, bueno, esa es una diferencia un tanto significativa, la duración. El financiamiento, siempre hay financiamiento. Si ustedes consiguen una posición de doctorado en el extranjero, tengan por seguro que les van a pagar. Siempre hay financiamiento. Pero hay 2 diferencias. Bueno, una diferencia de que en Estados Unidos el financiamiento se maneja como una beca, y en Europa es un sueldo. Esto significa que en Europa, como es un sueldo, tienes un contrato de trabajo y todos los beneficios que conlleva. Contrato de trabajo, seguro médico, prestaciones para el retiro, seguro de accidentes. Hay que pagar impuestos porque tienes un contrato, y no tienes una visa de estudiante, tienes un permiso de trabajo en forma. Mientras que en Estados Unidos es una beca. Entonces, no tienes que pagar impuestos, pero no tienes seguro médico, no tienes beneficios. Incluso en Europa, los años que te toma de doctorado, te los toman hacia ciertos beneficios. Por ejemplo,
hacia los impuestos o hacia, si quieres, eventualmente naturalizarte. Los años de doctorado te toman, te valen porque estuviste aquí con un contrato. Mientras que en Estados Unidos eres un estudiante y tienes una beca. Entonces, son diferencias un tanto sociales porque para el punto que nos interesa para trabajar, pues básicamente te están pagando siempre. Y la defensa de tesis siempre es necesaria. Entonces, hay 3 tipos de aplicaciones, que son aplicaciones a programas, a posiciones abiertas y no solicitadas. Y la complejidad, el tiempo necesario y el costo aumentan. Entonces, vamos a empezar de lo más difícil hasta lo más fácil, paso por paso. Entonces, primero que nada, aplicaciones a un programa, que fue mi caso para la maestría. Yo apliqué un programa. Como les decía, son similares para maestría y doctorado y generalmente se necesitan los siguientes documentos. Necesitan llenar una forma de aplicación, necesitan una traducción de materias y una evaluación de calificaciones. Puede ser una o ambas. Necesitas una carta de motivos, cartas de recomendación de parte de tus profesores de la universidad. Necesitas el examen TOEFL, que es el que prueba el dominio de inglés, el examen GRE, que es como un examen de admisión, es como el Ceneval, en pocas palabras. Y hay que pagar una cuota de aplicación que varía dependiendo de la universidad, puede ser desde $30 hasta $100. Esto varía completamente con cada universidad, por eso no les puedo decir exactamente. Y los requerimientos y los puntajes de estos 2 exámenes varían de acuerdo a la universidad. Por regla general, entre más prestigio tenga la universidad, más requerimientos les van a poner, más puntajes más altos son necesarios y la cuota de aplicación cuesta más cara. Entonces, forma de aplicación, carta de motivos, carta de recomendación y la cuota de aplicación son cosas sencillas que todos entendemos, pero les voy a hablar de estas 3 cosas principales que son como que lo más latoso, lo que requiere más inversión de tiempo para una aplicación. Primero que nada, una traducción de materias. Es una traducción simple del Cardex. Básicamente, el Cardex, donde ustedes tienen un 100 en termodinámica en la primera evaluación ordinaria, lo llevan con un perito traductor, con un notario, y él lo único que va a hacer es traducir a Thermodynamics, se queda su mismo 100 y se queda First Ordinary Evaluation. Y listo. Pero no lo pueden hacer ustedes. Esto tiene que ser realizado por un notario o perito traductor. Cuando yo estaba haciendo esto, supe que en el Centro de Idiomas del Tecnológico también lo hacían, solo que no sé, yo no lo realicé ahí, me enteré después. Pero esto lo tiene que hacer alguien especializado, no lo puede hacer uno nada más personalmente, pero se puede hacer en la ciudad de Durango, hay muchos lugares donde se puede hacer, y en promedio tiene un costo de 750 pesos, de 700 pesos por documento. Necesitan el Cardex, entonces pues es un Cardex, el de licenciatura, por ejemplo, para aplicar a maestría. Pero si van a aplicar un doctorado, necesitan el Cardex de maestría y necesitan el Cardex de licenciatura y son 2 documentos. Esto únicamente lo que hace es traducir las materias de español a inglés y listo. Pero hay otro procedimiento que es la evaluación de las calificaciones. Esto es necesario porque en México se evalúa con números. Doctor Carlos, ¿levantó la mano? Sí, Alejandro, perdón por la breve interrupción. Si puedes regresar tantito a la diapositiva Claro. anterior porque tengo una contribución. Ahí en la cuestión de la traducción, porque yo también tuve que hacerlo cuando quise irme a Estados Unidos. Sí es cierto, tiene que ser realizado por un perito, pero en ocasiones ayuda si uno les lleva una traducción preliminar, por así decirlo. Y ayuda en el sentido no solo de que está más rápido, se siguen cobrando lo mismo aunque uno haga parte del trabajo, pero muchas veces, aunque son peritos, no siempre conocen la traducción de los nombres de las materias porque no son expertos en el inglés técnico. Sí. Entonces, a mí me pasó, yo no sabía cuando hice mi trámite para la maestría, les llevé mis documentos, me dieron la traducción y luego ya que vi los nombres de las materias, pues sonó como una traducción medio, bueno. Literal. Sí, literal. Y entonces uno que conoce un poco del área, ya cuando uno está familiarizado con el inglés técnico, a veces sabe cuál es el nombre más adecuado para las materias. Entonces es como una propuesta para el traductor. Se la llevas, ellos pues le cambian lo que crean y luego ven el nombre de fenómenos de transporte.
quién sabe qué será, pero él dice que es eso, pues sí, que se quede eso. Entonces a veces ayuda también facilitarles un poco eso, porque sí me tocaron unas traducciones de materias que me dio vergüenza luego ya que estaba allá. Dijeron, ¿a poco le Y, llaman así a esta clase? Sí. Bueno, y esa era mi obviamente, contribución. muchas gracias, doctor. Y Gracias. obviamente, pues, si al final, si ustedes van buscando una maestría, por ejemplo, de ingeniería y las clases de ingeniería están mal traducidas, van a tener que volver a pagar otra traducción y decirle al traductor, oye, es que esta no va así. Afortunadamente yo no tuve ese caso, pero sí noté que hay un par de materias que están traducidas un tanto literal, un tanto así, que no es así la traducción. Pero muy buen punto. Eso no me había pasado a mí, pero creo que sí es importante. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces les comentaba que una cosa es la traducción simple y ya. La otra cosa es la evaluación de las calificaciones. Doctor, se le quedó la manita arriba. Gracias. Les comento que esto es necesario porque en México evaluamos con números y esto desde la primaria. O sea, uno tiene las calificaciones y la máxima es el 10 y uno pasa con un 6. En las universidades, bueno, en la UJED se evalúa con el 10, en el Tecno se evalúa con el 100, pero es como que en todo México es una estructura un tanto consistente. Sin embargo, diferentes países usan diferentes escalas de evaluación. Por ejemplo, en Estados Unidos, la calificación máxima de una materia, de un examen, es una letra A y la mínima es un F. Y lo que requieres para pasar es una D. Entonces, el D se vuelve el 70, el A es el 100 y el F, pues es cualquier cosa debajo, el 60. Aquí en Suiza, la calificación máxima es un 6, el mínimo es un 1 y el mínimo requerido para pasar es un 4. El 4 es el 70, pero en Estados Unidos la D es el 70. Entonces, y obviamente cada país maneja escalas diferentes. Entonces, esto se presta a mucha confusión. Entonces, hay que pagarle una agencia para que traduzca las calificaciones al sistema del país del destino. Estas son agencias especializadas, agencias que tienen, vamos a llamarlo, equivalencias de calificaciones, porque no es lo mismo un 100 en una materia de bachillerato, perdón, un 90, no es lo mismo un 90 en una materia de bachillerato que un 90 en una materia de una maestría en México. Obviamente cuesta más trabajo sacar el 90 en una maestría que el 90 en bachillerato. Entonces tienen como que estas equivalencias y ellos van a hacer las traducciones de calificaciones. Entonces hay que darles primero el Cardex ya traducido al inglés, como mencionaba el doctor. Primero hay que traducirlo al inglés, donde ya le pusieron Thermodynamics en inglés, pero que sigue teniendo el 100 que usamos en México, y hay que dárselo a esta compañía para que ellos hagan la transferencia a Thermodynamics, igual en inglés, pero con una A, que fue tu 100, o en alemán Thermodynamic, un 6, que es la calificación máxima. Entonces, esto es necesario porque si tú envías un Cardex con un 100 aquí a Suiza, no van a entender que es el 100. Por eso tienes que, digamos, hablarles en su idioma de calificaciones. Hay dos empresas que hacen esta traducción. Una se llama WES, la otra se llama SE. Y pues en promedio cobran unos $200 por hacer la traducción de materias desde bachillerato hasta la universidad, que fue las que yo hice. Yo usé esta SE, me costó $195 traducir el Cardex de bachillerato y traducir el Cardex de ahí del Tecno. Bueno, los exámenes. El primer examen es el GRE, que significa Graduate Records Examination. Es un examen estandarizado, está en inglés. Y examen estandarizado se refiere a que no importa cuáles son tus conocimientos previos, no importa de qué carrera vienes. Es un examen que todas las personas de cualquier carrera, de cualquier país, de cualquier formación, tienen la misma capacidad de responder. Es similar al Ceneval. Y el Ceneval así funciona, no importa si vienes de un Cebetis, de un Cebeta, de un colegio de bachilleres o de una prepa privada, el Ceneval es el mismo para todos, porque una persona con un título de bachillerato es capaz de responder el Ceneval. Entonces el GRE es similar, es un examen que cualquier persona con un título universitario es capaz de responder. Y como les digo, es similar al Ceneval en términos de que tiene la parte del razonamiento cuantitativo y el razonamiento verbal, estas típicas preguntas de que te ponen a leer un texto y te preguntan quién fue el sujeto de la oración, o de que te hacen secuencias de lógica o cosas así de matemáticas. Todo esto está en el GRE.
Y en pocas palabras es un examen universal de admisión a posgrado. Así como el Ceneval, bueno, el Exani 2, que es el nombre del examen de Ceneval que hacemos para entrar a la universidad. El Exani 2, pues es un examen casi universal para licenciaturas ahí en México. El Exani 3 es el examen para los posgrados. Pues así como estos exámenes Exani de Ceneval son universales para las admisiones en México, pues el GRE casi es un examen universal, pues mundial, para entrar a un posgrado. Hay dos tipos de examen GRE, que es el general y que es similar para todas las disciplinas. Así que no importa si vas a hacer un posgrado en ingeniería mecánica, en ingeniería bioquímica o en finanzas, es el mismo examen y es el que es similar al Ceneval, el que tiene nada más razonamiento cuantitativo y razonamiento verbal. Y también hay el examen especializado, que es donde te hacen pruebas de conocimiento y este es específico para cada disciplina. Las personas que van a hacer una maestría en matemáticas les piden el general más el especializado de matemáticas o el de leyes o así. Sin embargo, la mayoría de las universidades solamente requieren el general. Son pocas las universidades que requieren el especializado, pero bueno, está la posibilidad de que también lo pidan. ¿Cuándo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? ¿Cuánto cuesta? Cuando yo lo hice en 2014, solamente se podía hacer en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México o Mérida. Yo fui a Monterrey. Con esto de la pandemia, actualmente se puede hacer en línea. Solo que, bueno, no sé yo cómo funciona en línea, porque esto cuando estaba buscando los requisitos cuando estaba buscando la información para esta presentación, vi que ya se puede hacer en línea por la situación de la pandemia. No sé cuánto vaya a durar, no sé si lo vayan a dejar así. Actualmente se puede hacer en línea, pero bueno, no sé yo de esto. Lo que sí es que yo lo fui a hacer a Monterrey. Virtualmente se puede todos los días, tanto presencial como en línea. Hay disponibilidad 4 o 5 diferentes horarios en una semana, entonces no importa la semana que quieran, el mes que quieran, siempre va a haber un horario disponible, 3 o 4 horarios disponibles en una semana. Este examen dura 4 horas, es un examen demasiado demandante, demasiado exigente, dura 4 horas y cuesta $205. Este es el sitio web del examen. Y el examen contiene, como les decía, contiene 2 secciones de razonamiento verbal, donde son 30 preguntas en 30 minutos. Entonces tienes virtualmente 1 minuto por pregunta. 2 secciones de razonamiento cuantitativo con 35 preguntas en 30 minutos. O sea, tienes menos de 1 minuto por pregunta. Y son preguntas que sí duele la cabeza, la verdad, de pensar. Tiene esta sección de escritura analítica, donde son 2 ensayos, me faltó leer. Son 2 ensayos y cada uno son 30 minutos. Escribes un ensayo, 30 minutos, siguiente ensayo, 30 minutos. No lo comenté aquí porque la mayoría de las universidades se fijan en la puntuación de esta sección y en la de esta sección. Muchas no, digamos que no les importa cuánto sacaste aquí, pero estas 2 de aquí, verbal y cuantitativo, son muy importantes. Ahora, el TOEFL, que significa Test of English as a Foreign Language. Lo mismo, es un examen estandarizado y que no importa dónde aprendiste inglés, no importa cómo lo aprendiste, si sabes inglés eres capaz de responder este examen. Por ende, es un examen universal de dominio de inglés y yo sé que muchos lo han escuchado ya, sobre todo los que están ya por ahí en 5º, 6º, 7º semestre, que ya están viendo que la titulación y eso, yo estoy seguro que lo han de haber escuchado el TOEFL. Hay 2 tipos de examen TOEFL hoy en día. Uno es el Internet Based Test, que es el IBT, y este es el más recomendado porque es el más aceptado. Todas las universidades en todo el mundo les van a aceptar el IBT. También está el ITP, que se llama Institutional Testing Program, que únicamente lo aplican universidades y la aceptación varía. Entonces, hay universidades que no les importa cuál examen les lleven, IBT o ITP. Hay universidades que nada más aceptan el IBT. Entonces, yo recomendaría hacer el IBT. Lo mismo, ¿cuánto cuesta? ¿Dónde hay que hacerlo? ¿Qué onda? En Durango, el TOEFL IBT, el que yo recomiendo, el que yo hice, el TOEFL IBT únicamente se puede hacer en la Escuela de Lenguas de la UJED. Es el único lugar en Durango que lo aplica. Y digamos como alternativa, en Torreón, en el Colegio Americano, ahí también se aplica. Pero es como hasta que más exclusivo, por decirlo de alguna manera. Son muy pocos los lugares que lo aplican este examen. Pero lo mismo, con esta situación de la pandemia se puede realizar en línea. No sé cuánto más vaya a durar.
Yo chequé el calendario. Para el próximo año hay únicamente 2 fechas publicadas en la Escuela de Lenguas de la UJED, 14 de enero y 25 de marzo. Obviamente va a haber fechas después, pero nada más hay estas 2. Y si se fijan, aquí ya no hay nada de disponibilidad. O lo haces aquí o te esperas 3 meses para hacerlo acá. Y obviamente, bueno, creo que que la siguiente fecha va a ser por ahí en junio y la siguiente va a ser en octubre. Aunque en línea lo puedes realizar cuando sea. Solo que no sé cuánto más vaya a durar esto en línea. En línea lo puedo hacer el día que tú quieras, pero presencial solamente se puede en estas fechas. Lo mismo, está muy largo, dura 4 horas el examen y cuesta $200. Esta es la página del examen. Y este examen evalúa las 4 formas de comprensión de un idioma, que es la comprensión lectora, donde tienes que leer entre 3 y 4 textos y luego te hacen preguntas de eso. Dura 75 minutos esta parte, más o menos. Luego tienes que escuchar entre 5 y 7 conversaciones y responder preguntas de qué estaban hablando las 2 personas, que es la parte auditiva. Esto dura 45 minutos. Luego está la parte oral, donde te van a hacer una pregunta. Todo esto es por computadora, obviamente. Tú escuchas una pregunta, tienes unos audífonos ahí puestos, tú escuchas una pregunta y tienes que dar tu respuesta. Y la respuesta se graba y alguien la evalúa. Y son 4 a 5 respuestas habladas en un lapso de 15 minutos. Y te dan tipo, no sé, 45 segundos para que grabes tu respuesta. Y además tiene la parte escrita, donde en un lapso de 60 minutos hay que hacer 2 ensayos. En uno es un tema libre, tú eliges de qué quieres hablar. En otro es un tema fijo, ellos te dicen de qué hablar. Maestra Gaby. Sí. Hola Alejandro, ¿cómo está? Hola maestra, muy bien. ¿Y Gusto usted? en verlo y saludarlo aquí en Qué esta gusto, oportunidad. maestra. Qué gusto. Oye, tenía también un comentario respecto a los TOEFL ahorita. Yo acabo de presentar uno ahora en febrero porque tienen cierta validez de 2 Sí. años. Sí. Entonces ahorita sí por la pandemia se puede hacer en línea, pero está muy restringido el cupo porque lo están haciendo a nivel nacional. Yo me inscribí en octubre del año pasado para un TOEFL y hasta febrero de este año hubo lugar para mí. Sí. Entonces se va haciendo como que la filita para que los chicos que ahorita ya van a salir o que están interesados ya se vayan inscribiendo, porque no les pueden asegurar que van a tener su examen, pero no les pueden asegurar cuándo. Estos exámenes vienen, los que no son en línea, vienen directo de las embajadas y tienen determinado número para tal día, tal fecha, y hay que estar en una línea que ahorita está integrada por todo el país por la condición de la pandemia. Nada más. Muchas gracias, maestra. Sí, como le digo, yo no sabía de esto, pero es de suponer porque está súper saturado el sistema. Entonces hay muy poca disponibilidad, como pueden ver aquí respecto a las fechas, y lo cual me parece muy lógico que también esté saturado en línea. Pero muchas gracias, maestra, por la parte del examen en línea. Ya les hablaré ahorita de la planeación para que también planeen con tiempo. Alejandra Villanueva, ¿tiene una pregunta? Sí, buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, entonces este examen TOEFL vendría siendo como un tipo de certificación, o sea, como qué resultado mínimo nos requiere. Bueno, para las universidades, cada universidad tiene un puntaje mínimo requerido. Cada parte tiene 30 puntos, 30, 30, 30 y 30, entonces la puntuación máxima es 120. Obviamente 120 es un dominio perfecto del inglés. En mi experiencia, la mayoría de las universidades van a pedir entre 70 y 80. Eso es lo que la universidad donde yo apliqué pidió 79. Y yo en 2014 saqué 88, qué vergüenza. Entonces, depende de la universidad donde quieras aplicar. MIT te va a pedir 110. MIT te va a pedir 110 y te va a pedir que en la comprensión auditiva hayas sacado 30. Si tienes 29 en auditivo y aunque tengas 30 en el resto, no pasas el filtro de MIT. Entonces, todo esto depende de a dónde vayas a usarlo. Es aceptado universalmente y cada lugar va a tener una aceptación, un rango que requiere. Si la pregunta es hacia la titulación, no recuerdo cuánto era. Yo lo usé para cubrirme requisito de titulación, pero no recuerdo cuánto pedían, pero como te estás titulando de ingeniería en un país de habla hispana, no creo que pidan tanto, la verdad, pero
digamos que pueden matar dos pájaros de un tiro. Pueden hacer el examen, pueden cumplir el requisito de titulación tanto de licenciatura o de maestría y usarlo para aplicar. No sé si respondí la pregunta, pero pues en pocas palabras depende. Ok, sí, es que más o menos era esa la idea de que usted mencionaba, porque por ejemplo aquí en el Tecno nos piden lo que es no un porcentaje, sino como el que maneja Cambridge, no sé si lo conozca, el de El A1, IELTS. A2. Ajá. Ajá. Y eso era mi pregunta, perdón, de si necesitaba algún porcentaje así muy en específico, como es aquí en licenciatura en el Tecno. Sí se necesita un puntaje, solo que, bueno, no sé. Yo con los 88 que tuve, yo con eso apliqué la maestría, me aceptaron y cumplí el requisito de titulación en el Tecno. Justamente como tú mencionabas, estaba la alternativa, que es el IELTS, que es digamos, la contraparte de inglés británico. Cuesta $215, pero no sé la verdad qué onda. Yo no lo hice, así que solamente me metí a la página para buscar el precio. También está esta alternativa y también es universal y también creo que lo aceptan para el requisito de titulación. Pero pues sí, en pocas palabras, varía la puntuación, pero yo diría que una puntuación arriba de 70 es algo considerablemente bueno, creo yo. Julio, pregunta. Sí, mi pregunta es si el examen tiene la misma validez con las dependencias, aunque sea en línea y presencial. No afecta a la hora de seleccionar que alguien lo haya hecho en línea y otro en presencial, al igual que el examen de admisión para posgrado. No debería de afectar porque el examen te lo pone esta compañía, ETS, Educational Testing Services, y ellos como que se encargan de tener estos estándares de que no importa dónde hiciste el TOEFL, no importa cómo lo hiciste, no importa la fecha en la que lo hiciste, ETS garantiza a la institución que va a requerir la puntuación, ETS garantiza que es igual para todos. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, no importa las variaciones de cómo, cuándo y dónde hiciste el examen. Es válido, es igual para todos. Gracias. Muy bien. Bueno, continúo con los exámenes. Ahora esto ya es... esto que voy a decir aquí aplica para ambos exámenes, GRE y TOEFL. Los exámenes los tienen que hacer una sola vez y son aceptados universalmente. Como les decía, cada universidad requiere diferentes puntajes para los exámenes y usualmente va a depender del prestigio. Por ejemplo, yo hice una búsqueda rápida para maestría en ingeniería química. MIT, en este caso, pide 100 puntos de 120 del TOEFL y 320 de un total de 340 del GRE. El mismo programa de ingeniería química en North Dakota State University pide nada más 71 y 300 del GRE. Entonces, son los mismos exámenes, pero dependiendo de la universidad, es lo que te van a pedir. Entonces, pues también digamos que en base a tus puntuaciones del examen, tú puedes saber dónde sí y dónde no, a menos que quieras volver a pagarlo y lo quieras repetir, ya que ya lo hiciste una vez, ya sabes qué esperar y pues esperar que te vaya mejor. Los exámenes, como comentaba la maestra Gaby, los exámenes tienen validez. El TOEFL vale 2 años y el GRE vale 5 años. Entonces, lo puedes hacer el TOEFL aunque estés en 7º semestre y aún te alcanza para usarlo para aplicar para la maestría. Y si haces la planeación bien, puedes hacer el GRE antes de entrar a la maestría y con ese mismo GRE usarlo para aplicar a doctorado, porque vale 5 años. Entonces, los puntajes, una vez que hacen el examen, tienen que mandarle los puntajes a la universidad para que ellos los pongan en su aplicación. Los puntajes se envían de manera electrónica y únicamente ETS, la compañía que les pone los exámenes, únicamente ellos pueden enviar los puntajes. Ahora, con los $200 que cuesta cada examen, te dan el derecho de enviarlo a 4 universidades. Pero puedes enviar estos puntajes únicamente al final del examen, cuando todavía no conoces la puntuación. Se terminó tu examen, ya lo hiciste, en ese momento sacas tu papelito con los códigos de cada universidad, los pones en el sistema y luego el examen se va a quedar ahí en espera, te lo van a evaluar y una vez que te lo evalúen van a enviar los puntajes. Pero tú aún no conoces los puntajes, tú no sabes si estás enviando un puntaje bueno o un puntaje malo. El problema es que
Si decides no enviar las puntuaciones al final del examen, pierdes el derecho. Ya no tienes estos envíos gratis. Entonces, lo ideal es que te prepares bien y que uses esos envíos gratis. Vamos a suponer digamos, hipotético, donde tienes dos universidades, donde tú quieres aplicar a dos universidades y en una te piden mínimamente 80 y en la otra mínimamente 90 para el TOEFL. Haces el examen, envías las puntuaciones y vamos a poner 3 escenarios. En el escenario 1, sacaste 95, perfecto para las dos universidades, no hay ningún problema. Segundo escenario, sacaste 85, suficiente para la universidad 1, pero no para la universidad 2. No hay problema porque pues, ya lo enviaste a una donde sí ya te alcanzó, pero pues también sabiendo que tienes 85, pues entonces puedes buscar universidades y aplicar con este mismo examen a universidades donde te pidan menos de 85 porque tú tienes 85. Sin embargo, enviar las puntuaciones después del examen cuesta $20. Entonces, por eso es como que importante enviarlas al final del examen para no tener que pagar estos 20 extras. Tercer caso, donde tienes 75 y ninguna de las dos universidades que estabas considerando va a funcionar. Entonces, en este caso, pues tienes que buscar universidades donde te pidan menos de 75 y enviar las puntuaciones que te va a costar $20 cada una. O tienes la opción de repetir el examen si así quieres, pero pues son otros $200. Siempre existe la posibilidad de enviar las puntuaciones post-examen, siempre. Siempre y cuando sea dentro del periodo de validez. Así que si tú hiciste un GRE hace 4 años, tú ahorita vas y pagas $20 y se lo mandan a la universidad que tú quieras, siempre y cuando sea dentro del periodo de validez. Entonces, ya que les pongo estas situaciones hipotéticas, prepararse para los exámenes permite aplicar a las universidades que tú quieres. Y si yo quiero MIT, Cornell y las mejores universidades, prepararse para los exámenes permite que apliques a las universidades que tú quieres. Además, permite que ahorres dinero al no tener que enviar puntuaciones post-examen y además permite evitar repetir el examen en el caso 3. Entonces, segundo consejo del día, prepárense muy bien para el GRE y para el TOEFL. Como les decía, puedes enviar las puntuaciones a 4 universidades. Entonces, esto da paso a que hagas múltiples aplicaciones. Suponiendo que cuestan $50 pagar cada cuota de aplicación. Vamos a ver cuánto va a costar. Para una universidad, pues ya vimos que son 205 del GRE, 200 del TOEFL, 100 de la traducción de materias, 200 de la agencia esta que te cambia tu 100 en termodinámica a una A, y estás aplicando una sola universidad, $50. En total, pues vas a pagar $755 por aplicar a una universidad. Ya que tenemos la tablita aquí, tercer consejo, ahorren mucho, chavos. Yo sé que les gusta salir ahí con los amigos y de vez en cuando, parezco mi papá. Yo tuve su edad, chavos, pero en serio, ahorren, ya ahorren, en serio. No me queda más que decirles que ahorren. Ahora, por una universidad tienen que pagar $755 sí o sí. Vamos a decir que estos son costos fijos. Ahora, 4 universidades. Es lo mismo, porque el mismo GRE lo usas para una y lo usas para 4. Igual el TOEFL. Y la misma traducción y las mismas calificaciones. Lo único que incrementa son las cuotas de aplicación. En una universidad pagaste 50, aquí vas a aplicar a 4, pagas 200. En 4 universidades cuesta 905. Son solamente $150 la diferencia entre una y 4. Entonces, si ya tuviste que hacer todos estos costos fijos de $755 para una aplicación, las siguientes 3 universidades adicionales solamente te cuestan la cuota. Y pueden ser más, pero en este caso serían 50 de la cuota más 20 de enviar la puntuación del GRE y 20 del TOEFL, porque recuerda que nada más son 4 las que te permite gratis. Pero entonces, si te fijas, ya que tienes que hacer la inversión de $755, el siguiente paso entre una y 4 universidades no es nada comparado con lo que hay que pagar. Entonces, mi cuarto consejo es que hagan múltiples aplicaciones. No se fíen de que les va a funcionar una y no se fíen de que es que yo conozco a tal que se fue para allá y alguien más se fue para allá. A todos los aceptan. No se fíen. Hagan múltiples aplicaciones. Se dan cuenta financieramente es viable. Ahora, un poco lo que comentaba la maestra Gaby. ¿Cuándo hacer estos exámenes? Bueno, yo aquí les voy a platicar cómo lo hice yo
y más o menos cómo lo hice la mayoría de la gente que conozco. ¿Cómo lo hizo la mayoría de la gente que conozco? Primero que nada hay que tener en mente cuándo es la fecha límite de aplicación y de ahí trabajar hacia atrás. La fecha límite de aplicación para la universidad donde yo apliqué era el 31 de agosto, entonces de ahí hacia atrás. Y también hay que tener en mente cuándo inician las clases, que iniciaban a finales de enero. Entonces, esta es la línea del tiempo que tienes. Yo empecé en febrero a investigar los requisitos, a hacer llamadas a la universidad. Al mismo tiempo, en febrero, me empecé a preparar para el TOEFL, compré la guía, cuesta $10, no cuesta nada. O sea, literal cuesta lo que cuesta un cartón de cervezas. La guía que te prepara para el examen más difícil del mundo, no tiene precio esa guía, en serio. Lo que cuesta es nada, en serio. Yo me empecé a preparar para el TOEFL y lo presenté a finales de abril ahí en la Escuela de Lenguas de la UJED. Después comencé a prepararme para el GRE una vez que tenía el TOEFL y ahora sí comencé que las traducciones, que todo lo que necesitaba y ya abre el registro en línea 3 o 4 meses antes de que cierre la aplicación. Entonces yo aquí fue cuando me registré. Hice el GRE a finales de julio, envié mi aplicación, la envié como, sí, pues poco antes de la fecha límite y la aplicación, digamos que me la aceptaron, pasó el primer filtro un mes después. Luego, durante los 2 primeros meses, esperas que te hagan una entrevista en línea, en Skype, en Zoom o por teléfono. Entonces, para maestría, por lo regular te hacen una, a veces 2 entrevistas. Aunque para doctorado, primero te hacen una entrevista en línea y luego te invitan presencialmente a la universidad a hacer otra entrevista. También yo cuando estaba aplicando aquí para doctorado, a mí me invitaron al Instituto Max Planck en Alemania, donde tuve que dar una charla, tuve que dar una plática como parte del proceso de aplicación. Entonces te evalúan en línea, primero que tu aplicación pase y luego si pasa, entrevista en línea y luego si pasa, entrevista presencial. Y luego si pasa, ahora sí ya te dan la aceptación final de que ya estás aceptado en el programa. Como les digo, la presencial es solamente para doctorado. En el caso de maestría, yo solamente tuve una plática como de unos 20 minutos en Skype y después me aceptaron. Y ya que te aceptan, pues lo mismo, los trámites finales, la visa, tu boleto de avión y pues ya inicias cursos a finales. Yo inicié cursos a finales de enero. Ahora, esta fue mi línea del tiempo. Como les digo, hay veces que las universidades permiten inicio de maestría en febrero y también en septiembre. Entonces, esto mismo se puede extrapolar yo apliqué para comenzar en enero, pero también puedes aplicar para comenzar en agosto, más o menos similar, 3 meses para el TOEFL, 3 meses para el GRE. Si las clases inician en septiembre, la fecha límite es alrededor de abril, las entrevistas van a ser en mayo para comenzar, digamos, en un semestre más tradicional, el semestre de septiembre. Entonces, como se dan cuenta, de febrero a febrero para planear. Así que, planear con anticipación. Siguiente consejo. Tienen que planear cuándo van a hacer los exámenes, tienen que planear todo esto porque, ya se dieron cuenta, toma tiempo. Y hay que ahorrar. Y toma tiempo ahorrar también. Esta es una línea de tiempo ideal. Esto es lo que a mí me hubiera gustado hacer. Desde 6º semestre de la carrera, cuando la fecha de límite es a mediados de 9º semestre, cuando ya estás terminando la carrera, lo puedes tomar más relajado. Mira, todo 6º semestre te preparas para el TOEFL, únicamente el TOEFL, y lo presentas. Luego, todo 7º semestre te preparas para el GRE y lo presentas. Y no hay ningún problema porque los exámenes duran. Así que no hay ningún problema. Y no haces lo que yo, que tenía toda la presión de hacer un examen, prepararme 3 meses y luego 3 meses para el que sigue. Me funcionó afortunadamente, pero es ideal. Me hubiera gustado haberme preparado mucho más tiempo para estos exámenes. Entonces, idealmente, prepárense con tiempo, chavos. Todo un semestre para investigar requisitos, preparar las traducciones y todo eso para que los acepten cuando terminen la carrera y puedan comenzar a trabajar en la maestría inmediatamente. Lo mismo si ya están en maestría, pues el primer semestre de maestría hagan su TOEFL, el segundo hagan su GRE, tercer semestre apliquen y 4º semestre acabando la maestría se van a hacer su doctorado. Marcela. Sí, tenía una duda. Para Claro. la residencia, tenemos que igual presentar el TOEFL y el GRE. No. O en ese no aplica. O depende a dónde a dónde vayamos a hacer la residencia. No se necesita. GRE es nada más para posgrado, como lo mencionaba en la presentación.
y no necesitas el GRE para la residencia. El TOEFL, bueno, AMIP te pide un certificado de inglés. Yo cuando apliqué para AMIP, para IAESTE, yo no tenía TOEFL. Yo usé un certificado de las clases de inglés de ahí del Tecno. Creo que fue que había terminado el 8º nivel y usé ese certificado para cumplir con el requisito de inglés. Pero el TOEFL también se puede usar para la residencia. Entonces, si haces el TOEFL en 6º semestre, lo usas para la residencia y lo usas para la maestría. Pero el TOEFL no necesariamente, pero puede servir, pero el GRE no se necesita. Doctor. ¿No está el doctor? Sí, Alejandro, gracias. Nada más comentar también ahí, para que lo tomen en cuenta en su potencial línea del tiempo los muchachos, el trámite de titulación. Y te comento, bueno, tú pasaste por eso y ahorita yo como secretario de la academia, pues me toca también apoyar en parte del proceso. El trámite de titulación se toma su tiempo también. En el mejor de los casos, cuando ya terminan la carrera, cuando ya tienen toda su retícula en verde, pues al menos un medio semestre más, así como que el mejor de los casos, pero a veces sí se tardan un semestre o semestre y medio. Y el tiempo que tarda en llegar el título puede ser también de consideración por aquello de la traducción de los documentos. Ahora que mencionas, pues el CARDEX, las materias, a mí no solo me pidieron el certificado con las materias, sino me pidieron también la traducción del título. Entonces Sí. es también algo ahí hay que tomar en cuenta con respecto a los tiempos. Sí, así es. En mi caso, a mí me tocó esta transición entre Dirección General de Educación Tecnológica y Tecnológico Nacional de México. Entonces, en mi caso tardó mucho más porque todavía ni siquiera había logotipos para el título. Entonces, sí, es también a considerar que, bueno, sí, creo que aquí no necesariamente después del 9º semestre pueden comenzar. Puede que tome, como decía el doctor, medio semestre o incluso hasta un semestre más. Gracias, doctor, por la observación. Julio. Sí, mi duda es si cuando estás a punto de titularte, estás en 9º semestre, ¿cómo hacerle para que inicies tu proceso de posgrado de maestría sin aún tener el certificado de conclusión de la carrera? ¿Así te la aceptan o cómo es? Varía con cada universidad. Algunas universidades, por ejemplo, yo apliqué, yo fui a control escolar y pedí una constancia que dijera que yo ya terminé, pero que estoy en el trámite, digamos, burocrático. Y esa constancia me la aceptaron. No tenía aún el título, no tenía aún el acta de titulación. Hay otras universidades que te aceptan el acta de titulación, hay otras universidades que si no tienes título no te van a aceptar. Entonces, varía y vuelvo a lo mismo, va a variar con el prestigio. MIT te va a pedir el título sí o sí. Se puede iniciar, pero tienes que revisar los requisitos de cada universidad, porque hay unas que sí lo aceptan. En mi caso, no necesité el título para el trámite, pero hay otras que sí te lo van a pedir. Areli. Sí, buenas tardes. Buenas Bueno, yo tardes. tenía una duda, por ejemplo, ahorita que mencionó que cuando hizo la residencia no presentó el TOEFL. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en ese caso podríamos utilizar cualquier otra certificación que sea, por ejemplo, no sé, de Cambridge y aún así la aceptan, no necesariamente el TOEFL. Sí, no necesariamente el TOEFL. AMIP lo único que te pide para el intercambio de IAESTE es un certificado de inglés, certificado oficial. Yo llamé por teléfono y les dije, oigan, bueno, tengo este certificado, lo escaneé y me dijeron, perfecto, esto funciona. Mientras tengas un certificado oficial, esto te lo acepta AMIP para la residencia profesional sin problemas. Si tienes el TOEFL, perfecto. Si tienes Cambridge, perfecto. Certificado del Centro de Idiomas del Tecno, perfecto. Pero para posgrado, sí o sí es TOEFL. Ah, ok. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, y como les comentaba, sigo haciendo hincapié en el punto, ahorren mucho dinero. Básicamente esto es todo con los programas. Si se fijan, pues son todos estos requisitos. Los siguientes son las aplicaciones a posiciones abiertas, que ya son más sencillas. Este fue mi caso para doctorado. Las posiciones abiertas usualmente solamente se dan para doctorado. Es raro que una maestría tenga una aplicación así abierta. Y usualmente solamente en Europa. En Estados Unidos los doctorados casi todos son a través de programa. Y yo mi doctorado en Europa lo encontré con una posición abierta. Virtualmente es una posición de trabajo. O sea,
en la página web de la universidad, te vas a la sección de trabajos y ahí están todas las posiciones de doctorado que necesitan. Por ejemplo, en la Universidad Técnica de Delft, aquí donde dice vacancies, antier que estaba terminando la presentación, yo encontré 30 posiciones de doctorado. En la Universidad Técnica de Múnich había 120 posiciones de doctorado y como unas 10 de maestría, pocas, pero había. Y aquí en la universidad donde yo trabajo actualmente hay 32 posiciones abiertas de doctorado. Entonces, esto es más sencillo porque, por ejemplo, este es un screenshot de donde yo trabajo. Y yo trabajo en 2 laboratorios. Uno de ellos, el de toxicología, tiene ahorita una posición abierta de doctorado. Le das clic ahí y básicamente te sale que esta es la posición, lo que están buscando. Esto requieren muchos menos requisitos. Carta de motivos, CV, contacto de referencias y las traducciones de materias y ya. 0 TOEFL, 0 GRE, nada. O sea, es más directo. Por ejemplo, esto es lo que piden para aplicar a esta posición de doctorado. Carta de motivos, currículum con la información para 3 referencias y la traducción diagonal evaluación de materias. Es todo lo que te piden. Pero como son menos requisitos, la entrevista es más estricta. Y usualmente te van a pedir 2 entrevistas. Como les decía, es una presencial, luego otra, perdón, una virtual y luego otra presencial, o 2 virtuales. Se preguntarán, bueno, ¿y el TOEFL? Bueno, el idioma te lo evalúan durante la entrevista. Ahí hablas con los investigadores. Las entrevistas son largas, a mí me tocó casi 1 hora de entrevista y en esa hora estás platicando, estás así, lo que haces y te preguntan y ahí es donde evalúan lo que sabes de inglés. Y ya, eso es todo. O sea, estas aplicaciones son súper sencillas. Y luego hay aplicaciones aún más sencillas, que son las no solicitadas, donde buscas directamente con quien quieres trabajar. No tiene que haber una posición abierta, no tiene que haber nada. Simplemente, por ejemplo, esta es la página web del otro laboratorio donde trabajo, de Food Biotechnology, y aquí siempre tiene, mi jefe siempre tiene este cuadrito aquí en la página donde dice que nosotros siempre estamos buscando candidatos y contáctanos si quieres trabajar con nosotros. Y pues son menos requerimientos. Aquí nada más preparas tu carta de motivos. Yo quiero trabajar con usted porque su investigación en esto y en esto me parece muy interesante. Yo hice investigación con esto y por eso creo que yo soy un candidato ideal. Aquí le dejo mi CV y contacto de referencias para que sí, les pidan cartas de recomendación. Y listo. Esta es la forma más fácil de conseguir un doctorado. Y también para maestría. O sea, esto mismo, buscas, si tú hiciste tu residencia, por decir, hiciste tu residencia en la UPIDET con la caracterización de un hongo, por ejemplo, entonces luego vas y buscas grupos de investigación que trabajan con el mismo hongo y le escribes al investigador, yo trabajé, yo sé cómo hacer esto, tendrá una posición de maestría por ahí y yo creo que 70% de probabilidad de que tengan algo. Si les gustas, te van a contratar. Van a encontrar dinero debajo de las piedras para contratarte si les gustas. Alejandro. Y bueno, sí, maestra. Tienes una pregunta, me gustaría pasarla. Es de Claro. Blanca Edith Vázquez. Dice lo siguiente: si a mí en el centro de lenguas ya no me dejaron tomar los niveles de inglés del Tecno, pero tengo un certificado de 12 niveles de inglés de la UG, ¿puedo aplicar a AMIP o tendría que tomar el examen? No, con ese va a ser suficiente para aplicar a MIP. 12 niveles de inglés es considerablemente bastante. Y en mi experiencia yo apliqué creo que con el nivel 7 o el nivel 8, no recuerdo bien. Así que 12 niveles creo que es suficiente para eso. Entonces no creo que haya necesidad, pero pues como les comentaba al inicio de la plática, contactar a MIP y escanean el certificado y preguntan directamente. Bueno, entonces básicamente así se consigue un doctorado, básicamente así se aplica, así se le hace y ya. Bueno, entonces ya tenemos nuestra posición de maestría, nuestra posición de doctorado y con qué vamos a vivir. ¿Cuál es el financiamiento? Becas. Bueno, primero, ¿hay? ¿No hay? ¿Dónde hay más? Como les comentaba, usualmente en Estados Unidos casi siempre hay disponibilidad de becas para maestría, mientras que en Europa la disponibilidad es baja. En Estados Unidos casi siempre vas a hacer TA o RA, ahorita les digo qué es eso, mientras que en Europa si te dan beca, te la dan directa, no tienes que hacer nada. Y en Estados Unidos sí hay que trabajar y hay que trabajar bastantillo. Ahorita les voy a explicar qué es TA y RA. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en Estados Unidos siempre hay becas y por qué en Europa no?
Bueno, un posgrado tiene dos componentes, investigación y clases. Tienen que hacer una investigación en azul, tienen que tomar clases en amarillo. Volviendo a la tablita que les mostraba al inicio, pues si se fijan, en Estados Unidos la maestría se enfoca mucho en investigación, porque hay que defender la tesis, hay que hacer 2 años de investigación y no hay que llevar tantas clases. Entonces es más investigación en Estados Unidos. Mientras que en Europa es menos investigación y son más clases. Entonces en Europa la maestría se basa un poco más en clases. Sabiendo que en Estados Unidos la maestría se basa en investigación y en Europa se basa en clases, el hecho de que la maestría se base en investigación significa que hay fondos de investigación disponibles. Significa que un jefe de un laboratorio que tiene un proyecto financiado les puede pagar a ustedes como estudiantes de maestría, lo cual se traduce en becas. Por otro lado, doctorado, como les decía, siempre hay becas y la diferencia es que en Europa va a ser un sueldo, mientras que en Estados Unidos va a ser TA y RA, ahorita les explico. Pero como ambos se basan en investigación, entonces ambos tienen becas. Por eso es que para doctorado hay becas en Estados Unidos y en Europa, mientras que para maestría usualmente solamente en Estados Unidos es más fácil de encontrar una beca. ¿Qué es TA y RA? Teaching Assistant y Research Assistant. Básicamente es como asistente de enseñanza y asistente de investigación. Y básicamente te contratan para que trabajes. Si eres TA, tienes que dar clases. Tienes que dar más o menos 8 horas a la semana. Yo cuando estaba en la maestría, además de mis clases, además de la investigación, yo tenía que dar clases a los alumnos de licenciatura de biología. Y más o menos tienes que dar unas 8 horas de clases a la semana. Más preparar las diapositivas que les vas a dar, preparar los exámenes, calificar los exámenes, calificar trabajos. Entonces sí te absorbe algo de tiempo ser TA. Pero la verdad, bueno, a mí me gustó muchísimo dar clases en Estados Unidos. Y si eres RA, si eres asistente de investigación, Research Assistant, pues básicamente tienes que trabajar en un laboratorio, en tareas generales de laboratorio, cosas que no tengan que ver con tu maestría, o en tareas específicas de tu proyecto personal. Básicamente te pagan por hacer tu propia maestría. Pero esto ya casi es en los últimos semestres. Por lo regular, los 4 semestres de maestría en Estados Unidos, 2 semestres de TA, 2 semestres de RA, los últimos 2. La disponibilidad y la asignación va a depender de cada universidad. Hay universidades que tienen un montón de TA y RA, hay universidades que tienen pocas, entonces lo mismo, cada universidad va a tener diferente número de posiciones. Ahora, ¿cómo le llaman cuál es el lenguaje que se maneja en los esquemas de financiamiento? Y sobre todo, ¿qué cubren en términos de colegiatura y costo de vida, renta, internet, teléfono, despensa? Y también, ¿cuál es la disponibilidad típica y qué tan competitivo es para tener este tipo de financiamiento? Básicamente, así es como lo van a encontrar. No financial support, un assistantship, que es TA y RA, scholarship, full scholarship y el salario. No financial support significa que no te van a dar nada. Entonces, si tú ves que hay una aplicación de maestría donde dice que no hay financial support, no te van a dar la colegiatura, no te van a pagar la colegiatura y no te van a pagar para que tú vivas. Los assistantships no cubren colegiatura, pero te pagan al mes. Entonces, bueno, ya ahorras un poco y bueno, de aquí puedes vivir. Cuando tienes beca, siempre te pagan cierto dinero al mes y depende de la universidad, te va a cubrir o no ciertas cuotas de la colegiatura. Mientras que la full scholarship o beca completa te cubre todo el costo de la colegiatura y además mes con mes te van a estar pagando. Esto es muy importante porque no sé si han escuchado, pero en Estados Unidos los costos de colegiaturas son exorbitantes, exagerados, ridículos hasta yo podría decir. Estamos hablando de que son 20, 30 mil dólares por semestre. Es imposible de pagarlo. Entonces, si encuentran un full scholarship, ellos les van a pagar esos 20 o 30 mil dólares, más les van a dar mes con mes algo de dinero. Y obviamente el salario pues te cubre ambas cosas. Ahora, hay más posiciones sin dinero. Hay menos posiciones donde te pagan todo. Obvio, o sea, hay más disponibilidad de posiciones sin dinero. Incluso si tú tienes el dinero suficiente, puedes aplicar un programa y te aceptan, porque no les cuestas nada a la universidad. Obviamente la competitividad incrementa. Entre más te pagan, más difícil es que te den este tipo. Y obviamente, si no quieres que te paguen, tu aplicación va a entrar directa, o sea, te van a aceptar sí o sí.
pero obviamente pues tienes que pagar tú mismo por todo esto. Ahora, cada una de estas esquemas de financiamiento tiene consideraciones que hay que tomar en cuenta. Hay requisitos adicionales y también vamos a poner una fecha límite imaginaria para que lo vean. Por ejemplo, si no quieres que te den dinero, no hay ningún requisito extra. Y vamos a suponer que la fecha límite es el 1 de septiembre. Si quieres dar clases y que te paguen por eso con un TA o con RA, tampoco piden requisitos adicionales, pero la fecha límite por lo regular es antes. Entonces, si quieres una beca, ya te van a pedir algo más de requisitos. Te van a pedir una puntuación más alta en el TOEFL, más alta en el GRE. Y la aplicación se recorre también. Y ya si quieres una beca completa, te piden calificaciones muy altas, te piden puntajes perfectos en los exámenes y una aplicación muy, muy temprana. Y bueno, salario, como es un trabajo, pues va a depender de cada universidad. En general, entre más prestigio tenga la universidad, menos disponibilidad de financiamiento hay y el poco que hay es muy competitivo. Entonces también hay que pensar qué universidades aplicar, porque no necesariamente, claro, todos queremos ir al MIT, pero bueno, al menos en mi caso, ¿con qué dinero, no? Y obviamente estas consideraciones de mayor puntaje, fechas límites más tempranas, van a influir en que haya que ajustar bien nuestras planeaciones para aplicar. Entonces, hay que planear con anticipación. Es importante que no necesariamente aplicar significa que te van a dar apoyo. Puedes aplicar y que al mismo tiempo con la aplicación te consideren para pagarte. Pero también a veces aplicas y no necesariamente significa que te van a dar apoyo. A veces hay que enviar primero la aplicación académica y una vez que te aceptan, ahora hay que pedir la aplicación financiera. Y muchos estarán preguntando, bueno, ¿y las becas de CONACYT qué onda? Las becas de CONACYT te cubren ambos. Te da un apoyo mensual que varía dependiendo del país donde estés, $1,100, más o menos, 1,090 euros. Y además te pagan hasta 300,000 pesos, el equivalente en moneda nacional, de la colegiatura. Te pagan también el seguro médico anual. Y los requisitos son similares: solicitud, CARDEX, acta de examen profesional, título, cartas de recomendación. Aquí te piden TOEFL sí o sí, mínimamente 79 puntos del IBT. Para el caso de doctorado te piden anteproyecto de investigación y te piden una carta de aceptación al programa. Las convocatorias abren entre agosto y septiembre. Esto es muy importante, que te piden carta de aceptación, porque, vamos de nuevo a la línea del tiempo, suponiendo que te aceptaron en junio, la carta la tienes en julio, perfecto, porque la convocatoria se abre en agosto y septiembre. Obviamente, bueno, tú puedes enviar la solicitud de la beca en septiembre, pero obviamente tú ya estás viviendo en Estados Unidos desde que empezaron los cursos. La beca te la dan en octubre y comienzas a subsistir con la beca a partir de noviembre y adelante. Este lapso de aquí, desde que comienzas hasta que te dan la beca, vas a tener que vivir con tus propios recursos. Esto está bien si vas a empezar en septiembre. El problema es cuando vas a empezar en enero, porque la convocatoria nada más abre en agosto y septiembre. Aquí es cuando vas a poder mandar la beca y hasta aquí te la van a dar y aquí empiezas a vivir con la beca, lo que significa que desde enero hasta octubre tienes que vivir con tus propios recursos, por lo cual una vez más hay que planear con anticipación para tratar de emparejar las aplicaciones. Y bueno, ya finalmente les voy a hablar de la universidad donde yo estuve, West Virginia State University. Tiene un programa de maestría en biotecnología con diferentes áreas, ambiental, plantas, cáncer, parasitología, biocombustibles. El programa tiene assistantships, tiene TA y RA, donde te cubren toda la colegiatura, excepto como $500, pero $500 al semestre no es tanto, cuando mes con mes te pagan 1,100, lo cual está genial, te sirve para vivir perfecto. Cada semestre tienen entre 9 y 12 posiciones y no es tan competitivo. Estos son los requisitos: un promedio de más o menos de 85, cartas de motivos, cartas de recomendación, $35 de aplicación. Estos son los puntajes del GRE y el TOEFL. Te piden la traducción, te piden la evaluación de las calificaciones y las fechas límite son el 15 de marzo para empezar en agosto y el 15 de octubre para empezar en enero. Entonces, pues están, para todos aquellos que están por terminar la licenciatura, esta es una muy buena opción. No está en una metrópoli, no es Nueva York, no es Atlanta, no es una ciudad enorme, pero pues la verdad está muy bonito ahí, yo me la pasé genial y pues la verdad está ahí, genial. Y pues ya otros programas que también existen, pero que pues
solamente los menciono porque no tengo idea yo de cómo se haga. Está la Fundación Carolina en España, que también da becas. Está el DAD, que da becas en Alemania. El programa Erasmus Mundus para becas de movilidad en Europa. Y Twitter. Twitter es genial. En Twitter buscas hashtag PhD Position. Esto lo busqué hace como 3 días. Y te sale aquí una posición en microbiología. Esta universidad tiene 27 posiciones abiertas de doctorado. Aquí tienen una de maestría. Entonces, literal, Twitter ayuda muchísimo. Entonces, pues las recomendaciones que yo les hacía: el inglés, ahorren mucho, planeen con anticipación, apliquen a más de una universidad porque cuesta virtualmente lo mismo, aprendan otros idiomas, aprendan alemán, aprendan italiano, denle más volumen a su currículum, como por ejemplo con lenguajes de programación. Últimamente todo mundo pide que sepas R y que sepas Python. Entonces, estos cursos los encuentras gratis en YouTube. Trabajen su currículum, háganlo más competitivo. Y pues ya finalmente cualquier cosa aquí me encuentran, ramirez@ethz.ch. Si no, pues con cualquier profe de la academia, ahí me pueden contactar, pues ellos van a poder contactarme. Y pues ya con esto termino. No se olviden del Tecno. El Tecno es la mejor universidad del mundo. Yo he andado, digo, no lo digo por presumir, pero he andado en muchos lados del mundo y el ambiente del Tecno, híjole, es genial. Y creo que esos han sido mis mejores años en el Tecno. Entonces, nunca se olviden de su Tecno. El Tecno es lo mejor. Y pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Espero que a todos nuestros alumnos estos consejos les sean de gran utilidad y los apliquen, ¿verdad? Porque es una parte importante para poder lograr los objetivos. Alejandro, tenemos varias preguntas. Ahí tenemos las manos levantadas, entonces pues le damos el turno a Delia, si es tan amable. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches ya, como dice la Charisse. Sí, buenas noches. Yo tengo 2 preguntas. Claro. En el área de las residencias profesionales, ¿Sí? mencionó como uno de los requisitos ya era un currículum vitae. Entonces, mi pregunta aquí es si para esos también toman mucho en consideración como la experiencia previa, si se podría decir ya profesional, o realmente pues no importa mucho si no hemos tenido un trabajo en el área. Híjole, volvemos a lo mismo. Creo que esa ha sido mi respuesta estándar en toda la plática. Depende. Si has tenido trabajo en la industria, te va a favorecer en una posición de industria. Si has tenido trabajo en investigación, por ejemplo, haciendo tu servicio social en el CIDIR o este tipo de cosas, te va a servir. Entonces, híjole, quisiera ayudarte más, quisiera ser un poco más específico, pero pues es que es eso, depende. En mi caso personal, yo no tenía, la única experiencia profesional que yo tenía, pues fue el servicio social, que yo lo hice con la maestra Teresita. No sé si algunos todavía la conozcan. Yo la hice con la maestra Teresita, el servicio social. Estuvimos en un programa de la evaluación de la calidad de las estancias infantiles del IMSS. Esa fue la única experiencia profesional que yo tenía, que en realidad no es tanto de investigación, es más bien como administrativo, y me valió para que me aceptaran en posiciones de investigación. Entonces, no necesariamente necesitas experiencia, y si la tienes, te va a ayudar en áreas específicas. Si ya trabajaste en una empresa, te va a ayudar en la industria. Si trabajaste como investigadora, te va a ayudar en la investigación. Sí, quisiera ser más específico, pero pues depende. Sí, muchas gracias. Y otra pregunta muy rápida también sobre las cartas de motivos, que básicamente las tenemos que hacer para todo, todo lo que Sí. hablamos el día de hoy. ¿Alguna recomendación que usted vea que le haya servido? Ya que tuve que hacer No me digan varias. usted porque me siento viejo, díganme tú. Perdón. No hay ningún problema, estaba bromeando. Recomendaciones, no digas que no puedes. 1, no digas que no puedes. A lo mejor no sabes cómo hacerlo y a lo mejor no sabes exactamente lo que te piden, pero tú puedes decir que trabajé hace 2 años en un lugar donde también no sabía nada y comencé a aprender y en 6 meses era capaz de hacer todo. No digas que no sabes, di que puedes y di que
Ya los chicos de ahí no me conocieron, la maestra Teresita. Un saludo, maestra. Perdón. Sí, primero que nada, demostrar que puedes aprender, demostrar que quieres aprender. No digas que no puedes y, digámoslo, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Venderte, decir que tú eres el mejor candidato, decir que tu ímpetu y tus ganas de echarle ganas, te hacen el mejor candidato. Creo que esas dos, decir que no te dé miedo echarte flores porque te costó estudiar, tu trabajo te costó y todo mundo valemos lo que estudiamos. Entonces, no limitarse a echarse flores uno mismo y no decir que no puedes, decir que siempre puedes y que tú puedes aprender. Ok, muchísimas gracias. Muchas nada. gracias. Ingeniero Montoya, te cedemos la palabra. Muy buenas tardes a todos. Alejandro, pues su charla muy bien estructurada, muy clara, la verdad no esperaba menos. Gracias. Y de nuevo, muchas gracias por su participación, como siempre, muy brillante. Gracias. Y por favor, denle un abrazo muy fuerte a Paola. Yo se lo doy de su Gracias, parte. Claro que sí. Doctor Carlos, adelante. Gracias, Citlali. Alejandro, pues también me uno a la felicitación. Es muy clara tu presentación, incluso me remontó a los tiempos cuando yo estuve ahí tocando puertas también y batallando porque pues uno no sabe. Me decían, la traducción, ¿y en dónde? ¿Y el perito? ¿Y qué es eso? Yo espero que los muchachos se animen. Cada uno pues tuvimos diferente manera de decidir cómo irnos a estudiar a Estados Unidos. Hay una cosa que frecuentemente me preguntaban cuando estaba allá y cuando regresé, y seguramente a ti también te lo preguntaron, que qué es mejor, estudiar en México o en el extranjero. Y yo siempre les dije, a reserva de lo que tú opinas al respecto, que puede uno encontrar buenos posgrados tanto en México como en el extranjero. Es indudable. Hay calidad en la educación en diferentes instituciones, en México y en el extranjero. Pero la experiencia de estar allá y de conocer gente de otras partes, porque en un ambiente universitario, de maestría y en doctorado, pues estábamos de diferentes partes del mundo y convivíamos. Esa experiencia difícilmente se puede adquirir aquí en México. Entonces, yo sí creo que vale mucho la pena. Al ver los costos, pues me remonto también a mi época donde también tuve que estar ahorrando para eso, pero vale la pena el esfuerzo, la batalla con el papeleo y todo eso, porque el beneficio de conocer y aprender de personas de todas partes del mundo es irreemplazable. Sí, definitivamente creo que el estar envuelto en un idioma diferente, en un ambiente de investigación diferente, conocer gente de otros países, culturas, tradiciones, creo que eso sí es invaluable. Ciertamente, sí, no vamos a demeritar. En México hay excelentes centros de investigación. El CIMBESTAB, yo estuve aplicando también para la maestría del CIMBESTAB al mismo tiempo. El CIMBESTAB, el IPICIT, bueno, al lado privado, el TEC de Monterrey, no hay que demeritar absolutamente los centros de investigación que hay en México. Se hace muy buena investigación en México. Sin embargo, coincido 100% con usted, doctor. La experiencia, las vivencias, los amigos, simplemente, o sea, platicar en otro idioma y así, creo que son cosas que no se igualan y sí, ciertamente son pues cosas que quedan para toda la vida. Entonces, sí, completamente de acuerdo con usted, doctor. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos muchas preguntas, vamos a darles fluidez. Gabriela Hurtado, por favor. Sí, buenas tardes. Yo tenía la pregunta de si todo este tipo como de estudios en el extranjero y todo eso se pueden realizar solamente ya cuando estamos por finalizar la carrera. Digamos, o sea, ahorita los que vamos, no sé, como en tercer, cuarto semestre, que si todavía no se recomienda o no podemos hacer ese tipo de cosas. No, claro que, o sea, no que no se recomiende. Creo yo que lo mismo que comenta el doctor, conocer otra universidad y otros idiomas en una etapa más temprana te ayuda muchísimo.
Y un poco en conexión con la pregunta que hacían antes, que si se necesita experiencia, no se necesita, pero si ya tuviste un semestre de intercambio en alguna universidad, por supuesto que le aporta mucho a tu currículum. Solamente que pues es un poco más difícil. Y para estos semestres de intercambio, a menos que me equivoque, es muy limitado el financiamiento. Si tienes los recursos, si tienes el dinero, adelante. Y es mucho más fácil porque, digo, desgraciadamente todo gira en torno del dinero. Si no le cuestas nada a la universidad, por decirlo de alguna manera, te van a aceptar 100%. El único problema sería, por ejemplo, la validez de las materias, que tú fuiste a hacer cálculo en otra universidad, y entonces en México es diferente la retícula. Este tipo de cosas a lo mejor habría que verlo bien, pero aunque, digámoslo así, pierdas el semestre, la experiencia que ganas es enorme. Entonces, se puede, lo recomiendo, por supuesto, solamente que pues es un poquito más difícil. Muy bien, gracias. Por nada. Sí, muchas gracias, maestra. Buenas tardes. Yo les quería preguntar, aparte pues obviamente de moverte a un nuevo país, el idioma y todo eso, ¿qué otro reto así como mayor se pudo haber presentado al estudiar fuera del país? En mi experiencia, vivienda. Es difícil, dificilísimo encontrar un departamento donde vivir. Como les mencionaba, es muy bueno que ya ya te maneja el hospedaje, que ellos te lo dan, lo cual te ayuda muchísimo. Creo que el reto mayor al que yo he enfrentado es la vivienda. O sea, llegas a un lugar donde no conoces a nadie, donde no conoces nada, donde muy probablemente ni hablas el idioma y tienes que llegar preguntando por casas de renta, departamentos de renta. Creo que eso es el mayor desafío, además de lo académico, a lo que yo me he enfrentado. Burocracia, los trámites de migración, o bueno, no tanto burocracia, pero bueno, tienes la visa de estudiante, la visa de trabajo, pero tienes que ir a registrarte, tienes que ir a tu número de seguro social, tienes que hacer un montón de cosas de ir ahí, y hay dependencias de gobierno donde no hablan el idioma. Creo que esos trámites, por ejemplo, sacar la licencia de manejar, también me costó un montón de tiempo y dinero en... Bye. Perdón, la maestra en ciencias Isela Montenegro ya se encuentra con nosotros, entonces pues nos van a disculpar por no continuar con las demás preguntas. Agradezco mucho que tengan tanto interés. Voy a permitirme... Maestra, perdón que la interrumpa, podemos dar unos 10 minutitos más para preguntas, no se preocupe, unos 5, 10 minutitos. Excelente, maestra. Me gusta mucho escuchar las dudas que tienen nuestros jóvenes y ver cómo interactúan con nuestros conferencistas y bueno, pues de eso también nos retroalimentamos nosotros para saber qué es lo que ellos necesitan, ¿verdad? Conocer. Entonces, adelante, no se preocupen, yo aquí espero. Aquí los escucho. Gracias, muy amable, le agradezco mucho su tiempo. Continuamos con Judith López, si es tan amable, por favor, y luego la maestra Patti. Gracias, maestra. Mi duda sería de cómo fue que eligió el lugar a donde se fue a estudiar la maestría y el doctorado. ¿Qué lo motivó a irse a esos lugares? Creo que Alejandro perdió la conexión. Y mencionó que su computadora se estaba quedando sin batería. Vamos a esperar entonces un poquito para que Alejandro vuelva a conectarse. Estoy de regreso, ¿me pueden ver? Sí, ya Alejandro, adelante. Una la maestría fue porque fue una universidad que no requería tantos requisitos, así en pocas palabras.
no era tan competitiva. Obviamente, creo que todos queremos ir al MIT, ¿no? Creo que todos queremos, todos queremos estar en las mejores universidades y así. Pero en mi caso fue, digamos que yo quise ser un poco realista conmigo mismo y decir, mi inglés no es tan bueno, entonces vamos buscando una universidad un poco más ligera de recursos, de requisitos. Eso fue lo que para la maestría. Obviamente tampoco, digamos que dejé de hacerlo, no porque no fuera tan bueno mi inglés, no por eso dejé de aplicar. Pero los lugares, bueno, la maestría fue básicamente eso, buscar una universidad que tuviera un programa que me gustara, una universidad que tuviera clases que me gustaran, donde pudiera hacer un proyecto de investigación que me gustara, pero también, siendo realistas, que los requisitos no fueran tan severos y sobre todo que hubiera becas, porque pues es bastante caro lo que cobran. Entonces, también fue un requisito grande, que hubiera disponibilidad de becas. Y del doctorado, de ahí sí, la verdad, no, o sea, digo, no es por presumir, a lo mejor la maestra Citlali sabrá, el doctor Carlos también sabrá, la universidad donde trabajo es la mejor universidad pública del mundo, está rankeada número 6 como las mejores universidades del mundo, únicamente encima de las privadas como Oxford, Cambridge. Digo, básicamente, como le mencionaba a la compañera anteriormente, yo dije, yo puedo. Yo hice mi maestría y sé que puedo hacer lo que piden en esta posición. Claro que yo puedo. Y apliqué y aquí estoy, afortunadamente. Entonces, la maestría fue más bien, como te digo, una universidad que se amoldara a lo que yo necesitaba. Y el doctorado fue decir, ¿por qué no? Yo puedo, lo puedo hacer. Y así, eso fue como, digamos, elegí los lugares donde he trabajado. Esa fue la motivación. Gracias. Cedemos la palabra a la maestra Patti, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Pues solamente quiero felicitarte, Alejandro. Me da mucho gusto volver a verte, saber que estás ya jugando en las grandes ligas, ¿verdad? Muchas gracias, maestra. Y pues muy importante tu contribución, ¿verdad? A este simposio. Por eso fue la conferencia de cierre, ¿verdad? La de clausura. Toda la información que compartiste con nosotros esta tarde, pues fue muy útil, ¿verdad? Fue muy útil. Y pues muchas gracias por contarnos todas tus experiencias y esos consejos que nos dejas, ¿verdad? Para nuestros estudiantes. Pues solamente quería eso, saludarte, felicitarte y pues a seguirle adelante. Ya que estás en las grandes ligas, ahí hay que mantenerse más para arriba. Claro Adelante. que sí, muchísimas gracias, maestra. Y bueno, de mi parte, digo, va un agradecimiento a todos los profes de ahí del tecnológico. Digo, todos los profes fueron importantes porque, digo, si no hubiera pasado sus materias, pues no hubieran dado el título. Todos son importantes, pero sí, muchísimas gracias a todos los que todavía siguen ahí en el tecnológico, los que ya se retiraron, el doctor Quintero, por ejemplo. Pero mi agradecimiento enorme a todos los profesores, porque todos ustedes contribuyeron para que yo pueda estar haciendo lo que he estado haciendo. Más bien ahora es al revés, un agradecimiento al revés a todos ustedes. No, pues va un gran abrazo de parte nuestra también. Muchas gracias. Gracias. Ariana Vázquez, si eres tan amable. Hola, buenas tardes. Buenas noches. Bueno, yo tengo una duda acerca de una tabla que mostraste del costo por aplicación. Sí. Pero me parece que es para posgrado, ¿verdad? Porque sí, mencionaste que un examen... Ajá. Sí, la tabla del costo era lo que cuestan las aplicaciones para posgrado. Pero para residencia solo aplicaría, por ejemplo, la traducción de materias, la evaluación de calificaciones y las cuotas de aplicación. Sí, para el programa, únicamente necesitas la cuota de $150 para entrar al proceso. Necesitas la traducción de materias, que son como 700 pesos, 1,000 pesos a lo mejor. $150, 1,000 pesos, depende si aún no tienes el inglés y si quieres hacer el TOEFL, bueno, pero no es necesario. Y
es todo. Si encuentras la plaza, no necesitas más que eso. Bueno, tu boleto de avión y es todo, porque ya te consigue el hospedaje y ya te paga mes con mes para que vivas allá. Entonces, para el caso de ya es únicamente, digamos, el gasto más grande necesario son esos $150 más las traducciones. Es todo lo que digamos, lo que necesitas de inversión. Muy bien, muchas gracias. Por nada. Gracias. Miroslava, te cedemos la palabra. Yo tengo una pregunta sobre, por ejemplo, para sacar las visas de estudio y visas de trabajo, ¿es más fácil cuando uno está cursando, pues, por ejemplo, cuando uno está ahorita en el Tecno? Son dos cosas separadas. La visa de estudio únicamente te la van a dar si tienes una carta de aceptación de una universidad del país en cuestión. En mi caso, cuando me aceptaron en la universidad en Estados Unidos, me mandaron por correo físico una carta de aceptación y unas formas de migración, y ya con eso vas a la embajada y te dan la visa. Y esa únicamente, sí o sí, la vas a obtener si tienes una carta de aceptación para un posgrado, para un semestre de intercambio, para una residencia, para lo que sea, pero una carta de aceptación de esa universidad. La visa de trabajo en todos los países, digamos que es similar a la de estudiante. Necesitas tener una oferta de trabajo de una empresa, de un centro de investigación, de una universidad. Necesitas una oferta de trabajo para que te den una visa de trabajo. Entonces, como te digo, son cosas diferentes. Para esas visas específicas, para trabajo, para estudio, necesitas tener la oferta de trabajo o la oferta de estudio en el país. Si a lo que te refieres es a la visa de turista, para ir pues, simplemente de turista, que no te permite estudiar y no te permite trabajar. Yo no tengo visa para Estados Unidos, o sea, yo hice la maestría allá, pero no puedo ir al ROS, no puedo ir a turistear. Entonces, pues sí, la verdad, digo, ese tema de migración fuera de lo académico, la verdad, pues no, ahí sí no te puedo ayudar, pero pues creo que por lo regular, si demuestras que tienes lazos al país donde vives, te dan la visa. Entonces, creo que por ahí va la cosa, pero bueno, digo, lo que es migración fuera de la parte académica, pues yo la verdad no. Me disculpa que no te puedo ayudar con eso. Está bien, muchas gracias. Por nada. Gracias. Hananel Paola. Buenas tardes y antes que nada muchas gracias por la exposición. Realmente vi muchas cosas que hay que tener en consideración. Solo que me fijé, bueno, que se hablaba acerca de lo que es Europa y Estados Unidos. Entonces mi duda es si el proceso y los requerimientos aplican igual para países latinoamericanos o países asiáticos o así. Para lo que era la parte de la residencia, la parte del IAESTE, no importa, porque como IAESTE es la institución representada a nivel internacional, los requisitos son exactamente el mismo. Lo único que va a depender de IAESTE es dónde está la plaza. Por ejemplo, en mi caso, había plazas en un país de Medio Oriente, no recuerdo cuál era, creo que era Yemen, algo así. Había plazas en Corea del Sur y en Brasil. Entonces, como que yo dije, bueno, Brasil, preferí. El proyecto me gustó más que los que había en los otros lugares. Entonces fueron los mismos documentos y yo me pude haber ido a Medio Oriente, a Asia o a Latinoamérica. Entonces, para el caso de la residencia no hay ningún problema. Para el caso del posgrado, ahí sí desconozco completamente porque, pues, como les decía, la presentación está basada un tanto en mis experiencias. Sin embargo, lo que sí te aseguro es que muy probablemente el posgrado tenga que ser en inglés. Así que el TOEFL lo necesitas. El GRE es casi universal de examen de admisión, entonces el GRE también lo necesitas. Y las cuotas de admisión, no sé cuánto puedan cobrar, pero bueno, al final la inversión más grande son estos dos exámenes y creo que te los van a pedir siempre porque son estandarizados y son aceptados a nivel mundial. Entonces, no te podría responder de regiones específicas, de lugares específicos. Sin embargo, creo yo que son bastante similares los requisitos, pero no pierdes nada con llamar por teléfono. O sea, hoy en día los planes de Telcel, de Movistar, los más básicos, ya te incluyen llamadas a Latinoamérica y te incluyen no sé cuántos minutos a Estados Unidos. Lo tienes ahí al alcance de las manos. Busca el número de teléfono de la universidad, mándales un correo, háblales por teléfono y te sacas de dudas. Lamento no poder ayudarte con eso, pero pues como les decía al inicio de la plática, esto se basa más bien en mis experiencias y pues
Asia, Latinoamérica, pues yo no apliqué por ese lado, pero creo que debe ser bastante similar. Y de entrada, creo que TOEFL y GRE van a ser casi obligatorios para un posgrado casi alrededor del mundo. Muchas gracias, Muchas Alejandro. Vamos a dar término a esta sección de preguntas. Sé que quedaron algunas pendientes. Me encantaría que pudieran comunicarse con Alejandro por medio de su correo, ¿verdad? Porque existe mucha inquietud. Agradecemos mucho su participación, sus consejos. A continuación, me voy a permitir dar lectura a uno de al reconocimiento a Alejandro, que es del Tecnológico de Durango. Me voy a permitir leerlo. A través del Instituto Tecnológico de Durango se otorga el presente reconocimiento al MC Alejandro de Jesús Ramírez García por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral Quiero estudiar en el extranjero. ¿Cómo le hago? En el marco del 16º Simposium de Ingeniería Bioquímica Eutrofia 2021, llevado a cabo del 11 al 15 de octubre del presente año. Victoria de Durango, Durango, a 15 de octubre del 2021. Firma la señora directora, maestra en ciencias, Isela Flores Montenegro. Muchísimas gracias por el reconocimiento, maestra, y una vez más, muchas gracias a todos ustedes, a todos los profesores, que a pesar de que, híjole, son ya 8 años que me gradué del Tecno, bueno, ustedes saben, yo siempre que voy de vacaciones me gusta ir con ustedes, me gusta ir a saludarlos. Ya tiene tiempo que no, por cuestiones de estas cosas tan extraordinarias que ocurren, pero saben que los llevo a todos en mi corazón y un abrazo muy grande hasta allá a todos ustedes, que fueron parte fundamental de mi formación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Es recíproco de todos los compañeros de la Academia de Ingeniería Bioquímica. Muchísimas gracias y mucho éxito en todo lo que continúe en tu vida. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias.